a continuar con los métodos para encontrar los ceros de una función dada en una variable. Vamos a ver el método de Newton-Raphson en este momento y después veremos el método de punto fijo. Eh, vamos a basarnos en el desarrollo de Taylor de una función. Yo creo que es útil, se puede entender mejor en mi opinión. Vamos a recordar que f de x, una función de f de x, puede desarrollarse en esta forma, en términos de como un polinomio más términos, más un residuo. Eso ya lo hemos cubierto anteriormente. Y pues vamos a tomar nada más hasta el término cuadrático. Podemos tomar más términos, pero de cualquier manera lo que vamos a decir enseguida vale. Es decir, supongamos que x es la raíz buscada, es decir, que tenemos f de x igual a 0. Y tomemos un punto que sea muy cercano, x0, que sea muy cercano a x. O sea, de manera que la diferencia x menos x0 es pequeña o muy, muy pequeña. Así que, de manera que, pues, si esta diferencia es pequeña, el cuadrado será todavía más pequeño y el cubo que viene enseguida es todavía más pequeño, de manera que podríamos decir de aquí en adelante los términos son pequeños, cada vez son pequeños y el primer término importante es este. Claro, la igualdad se pierde, ¿no? Y tendríamos entonces esta ecuación aquí de manera aproximada, es decir, 0 debería ser, o esperamos que eso ocurra, que sea aproximadamente este valor hasta aquí. Como no estamos tomando los demás, entonces la igualdad pues, no puede suceder. Y estamos pensando que x es la raíz de la función. Aquí lo tenemos. Bueno, pues entonces esta ecuación se espera que valga en forma, así como se indica, aproximada. Es decir, el 0 aproximadamente debe ser esta suma. Y de aquí se sigue entonces simplemente haciendo un poco de álgebra, que este valor que aquí sustituimos por x1 para hacer la igualdad, es decir, aquí nosotros estoy usando una ecuación que no puse, que debería haber puesto 0 igual a f de x0 más f' en x0 por x1 menos x0. Y eso me define un x1 aquí, que puedo identificar simplemente despejar y que lo obtengo de esta manera. Entonces el x1 así me da como x, me da está dado en términos de x0 menos este cociente. Y, y eso pensamos que será una aproximación a la verdadera raíz x, ¿sí? Porque se obtuvo a partir de aquí. Entonces será una aproximación a la verdadera raíz. Debido a que x0, pues estamos pensándolo, estamos suponiendo que es muy cercano a x. Y debido a esta misma razón, se espera que ese punto que acabamos de definir mediante esta ecuación se encuentre más cerca de la raíz que el punto anterior, que x0. Y en esta idea, pues repetimos el procedimiento para obtener una sucesión de puntos. Empezamos con x0, después x1 lo definimos en términos de x0 en la forma que ya hemos descrito, y una vez calculado x1, encontramos un nuevo punto que es x2 en términos del punto anterior, x1, siguiendo la misma fórmula, la misma expresión, pero ahora evaluado en x1, ¿verdad? Es decir, la misma expresión evaluada ahora en x1. Con x2 calculado así, definimos un nuevo punto x3 en esa misma forma. Es decir, evaluando a la expresión x menos f en x entre f' en x, pero ahora en el punto anterior, que es x2.
Y así sucesivamente. Así sucesivamente tenemos pues que la aproximación enésima está dada en términos de la aproximación n-1 o número n-1 menos pues la forma que ya hemos definido anteriormente, el cociente de f con f'. Y así nos vamos. Esta es la idea del método de Newton-Raphson, que también se conoce como el método de las tangentes. Y esto se debe pues a lo siguiente. Observen, de esta expresión podemos, es decir, la enésima aproximación lograda así, es decir, aquí la tenemos de nuevo, es equivalente a despejar y decir entonces f' y decir que f' es igual a este cociente. Es exactamente lo mismo. Es decir, escribirlo así o escribirlo así. Bien, entonces, pero aquí estamos dando f'. Y eso sabemos que pues es la derivada y igual a la pendiente, que es la derivada en x n-1. Y por lo tanto iguala a la pendiente de la recta que parte de este punto y que toca al eje en xn, como veremos enseguida. Bien, aquí tenemos una figurita que puede ilustrar eso. Tenemos un punto xn-1 aquí. Y pues vamos a evaluar la función y de ahí, y no nada más evaluar la función, sino su derivada. Y eso nos da esta rectita que va en aquí. Esta es la tangente a este punto y toca al eje X en un punto que estamos llamando XN, precisamente porque esta es la expresión. Esta es la ecuación que genera los puntos de la sucesión y eso es equivalente a lo que acabamos de decir con respecto a la derivada. De manera que, repitiendo este procedimiento, en xn vamos a la función, trazamos nuevamente una tangente a este punto, en este punto, una tangente en este punto de f de x y venimos a ver dónde llega al eje x, que es xn+1, y de esa forma nos vamos acercando a la raíz que se encuentra por aquí. Esta es la idea del método de Newton. El método de Newton tiene una desventaja. Es muy rápido, muy rápido. Esa es la ventaja, pero la desventaja es que requiere que el punto, que se satisfaga la condición dada inicialmente aquí. Si x0 es muy cercano a x, es decir, está cercano de la raíz. Si no, pues el método no da convergencia, no produce convergencia. Necesitamos estar cerca de la raíz. ¿Y qué es cerca? Bueno, eso tampoco lo vamos a ver, a meternos a estudiar la convergencia del método de Newton, simplemente lo vamos a describir, vamos a dar un algoritmo y lo podemos usar. Más adelante sí veremos las condiciones de convergencia para el método de punto fijo, pero el método de Newton lo vamos a dejar aquí. Algoritmo de Newton-Raphson. Bueno, aquí como ven ya estamos dando una forma más moderna de cómo escribir un algoritmo. Y pues el algoritmo es para encontrar una solución de esta ecuación, dada f de x y una aproximación inicial de x0. Entonces, como entrada, tenemos la función, tenemos a x0, la tolerancia a epsilon y el número máximo de iteraciones. Es muy parecido en ese caso al punto, al de disección. Nada más que no tenemos los puntos extremos. Eso se cambia por el punto inicial. Y el output, bueno, queremos que nos dé una solución aproximada para el 0, para el punto que hace que se anule la función, o bien un mensaje de fallo. Y aquí lo tenemos. Entonces, el primer paso, pues es inicializar el contador. Acá, estos son los comentarios. Es decir, una breve explicación de lo que hace cada línea. Bien, entonces,
Paso número 2. Mientras j sea menor o igual que el número máximo de iteraciones, hay que hacer estos pasos del 3 al 6. 3, 4, 5 y 6. Y el paso 3 es, bueno, pues primeramente la primera iteración, pues definir el punto x1 a partir de x0, ¿no? Eh, una nota para enseguida es que observen que no numeramos a x1, x2, x3, no, porque no lo requerimos, ¿eh? No lo requerimos. El método, este es un uso que nos ahorra realizar efectivamente la sucesión correspondiente. Numerarla, porque sí la hacemos, sí se hace. Entonces, paso 4. Si el valor absoluto de la diferencia de el punto que acabamos de calcular y el punto anterior es menor que el epsilon, que la es menor que nuestra tolerancia, entonces pues ya decimos que el procedimiento es exitoso, que escriba x y que separe. Observen una nota, cuando vimos bisección usamos aquí como condición de stop la función y no tanto los puntos mismos. Se pueden usar ambas condiciones, es decir, hacerlo sobre la f. Si f de x menos, etcétera, es menor que el epsilon, es decir, queremos que se haga cero. Entonces, pues que se pare. Pero aquí estamos usando otra condición para que se compare con la anterior y se vean la posibilidad de usar una u otra o ambas, ¿no? Bien. Paso 5. Pues no se alcanzó la condición seguramente porque ya estamos en el paso 5 y entonces actualizamos el contador J. Eh, y aquí actualizamos el valor de x0. Es decir, recuerden que esto es una asignación. Entonces, el valor que calculamos aquí para x, este valor x, lo estamos asignando al registro que se llama x0, donde estaba el otro punto anterior. Ese ya no lo necesitamos. Por eso es que lo estamos reasignando y simplemente hacemos la vuelta. Y ahora, cuando, cuando vengamos del paso 6 a nuevamente hacer el 3, el x0 que viene acá ya tomó el valor anterior y estamos formando un nuevo punto x. Entonces estamos haciendo esta vueltecita muchas veces, ¿verdad? N veces, n max. Bien, y entonces se acabaron las vueltas Nmax y no tenemos la condición de salida exitosa. Bueno, pues entonces decimos que no hubo éxito en el cálculo del cero y que se pare. Eso es todo. Bien, aquí tenemos entonces una función, un módulo, una subrutina. Ya también hablamos de esto la ocasión pasada. Le llamamos Newton. Y pues la entrada es la función que está en esta parte. Esta es la entrada número 1 de la función. La entrada número 2 es el valor, la aproximación inicial para el cero. Esta es la tolerancia, el epsilon y el número máximo de iteraciones. Debe llevar esta sintaxis. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que una función, las variables o entradas de una función deben considerarse como con cualquier letra, cualquier expresión, cualquier conjunto de letras, pero debe llevar una subraya. Debe llevar siempre una subraya y las entradas se separan con comas. Y puede ser, pues, cualquier objeto, es decir, un número, puede ser una función, como tenemos este caso, o un entero, etcétera. No hay necesidad, en matemática no hay necesidad de declararlos como por ejemplo en otros lenguajes. Bien, y decimos que esa función es un módulo y que tiene estas variables locales.
para que no se salgan del ámbito en donde está definido nada más Newton y que no pasen a la ejecución global. Bien, entonces, pues ¿sabes lo que hacemos aquí? Observen. Primeramente definimos que J es igual a 1, o sea, inicializamos el contadorcito. Luego usamos un while mientras J sea menor que n max. Hacemos cada paso de estos, lo vamos repitiendo. Miren, si el valor absoluto de x menos x0 es menor que el epsilon, lo tenemos acá, está. Entonces, que imprima esto, solución aproximada y ya, que nos dé el valor de x y que rompa ese while y que salga, ¿verdad? Pero viene, y si no, pues entonces que pase a ser j igual a j más 1 y x se actualiza el valor de x0. Y si no se alcanza el éxito, pues entonces que imprima que el número de iteraciones se excedió. ¿Ya? Eso es todo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una función que está dada así. El punto inicial es 1.5. El epsilon que estamos dando, es decir, el número para el cual la condición de convergencia es 10 a la menos 10 y el número máximo de iteraciones son 3, que es muy poquito. Y llamamos a Newton así. Una vez definido esto, entonces llamamos a Newton y lo ejecutamos. Y recuerden que eso es con mayúscula y enter. Número de iteraciones excedido, efectivamente, en 3 iteraciones, pues sí es muy poco. Vamos a darle 5 iteraciones. Cambiamos y ya tenemos la solución. Vean, si recuerdan un poquito lo de bisección, allá teníamos 20 y tantas iteraciones para un problema, un ejemplo, mientras que ahora acá puede ser que hasta con 4 iteraciones, efectivamente, con 4 iteraciones ya tenemos la aproximación buscada. Es decir, en este punto aproximadamente la función se anula. Ok. Vamos a ver ahora el método de punto fijo. Este es, como yo les anticipé hace poco, es un método, bueno, se basa en el teorema de punto fijo y ese teorema es muy importante dentro del análisis. Y decimos esto, una función g de x definida en un intervalo cerrado a b tiene un punto fijo, así le decimos, si pasa esto, g de x es igual a x. O sea, el valor de la función igual a x, cuando x está en el intervalo considerado. Aquí tenemos un ejemplo. Para el punto fijo, para ver visualmente lo que es un punto fijo, y ejemplo también para saber cómo se grafica en matemática. Aquí tienen la instrucción que genera esta figurita, salvo el color, este color morado que se lo agregué yo aparte, es decir, para hacer resaltar las líneas. Bien, esta plot legends expressions nos hace que aparezca la leyenda de qué color corresponde a qué función. Bueno, aquí está el punto fijo. Esta es la función. Otra cosa que hay que decir es que, observen, podemos graficar pues muchas funciones a la vez, siempre y cuando las metamos dentro de las llaves que están aquí marcadas y las separemos con comas. Entonces, la primera función siempre es la azul y después matemática le va cambiando los colorcitos a las funciones para tratar de separar, de distinguirlas. Y ya. Aquí tenemos el punto fijo. Entonces, efectivamente, es decir, aquí esta es la función x, ¿verdad? La función identidad sí, f de x igual a x. Esta es la función g de x que tenemos acá.
Y entonces, y le llamamos G, no le llamamos F ahorita, le llamamos G para distinguir de la función F que acabamos de ver en el método de Newton, es decir, a F. Por eso, para distinguir, eh, sí, es una distinción no muy, pues, ortodoxa, pero se usa, se usa. Bien, entonces g de x es esta función, la naranja, y es coseno de x por 1 menos el seno de x. Esa función tiene un punto fijo en el intervalo 0,1. Aquí está. Bien, esa es la ilustración de lo que es un punto fijo. Pero ahora vamos a ver cuándo podemos afirmar que tenemos un punto fijo, que la función g de x tenga un punto fijo, que exista el punto fijo y que además sea único. Es decir, este es un teorema de existencia y unicidad. Pero son condiciones necesarias. Ojo, esto hay que tenerlo presente. Son condiciones necesarias. Este método se basa en el siguiente teorema. El caso A nos da la existencia y el caso B nos da la unicidad. Bien, comencemos con el caso A. Y nos dice, si g de x, si el valor de g en el punto x está... perdón, un momento. Si g de x es continua en el intervalo cerrado a b, y ahora sí, g de x, el valor de g de x está metido dentro del intervalo AB para todo x, entonces g de x tiene un punto fijo en el intervalo AB. Eso es, existe al menos uno, al menos uno, no nos dice que exista nomás exactamente uno en el inciso A. Eso quiere decir lo siguiente, que sea, miren, que sea, que g de x, esa es la condición importante. Bueno, que la función sea continua también es importante, pero que las imágenes de la función, el conjunto imagen, esté contenido dentro del dominio, pues eso es lo que hace, junto con lo demás, hace que, junto con lo que sea continua, pues hace que la función tenga un punto fijo. Observen, aquí tenemos dos funcioncitas, es x y x cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Esta función, digamos, llamémosla g de x, x cuadrado sobre 2, esa función es continua, satisface esto. Ahora, ¿satisface esto otro? El valor de todos los posibles valores de g en el intervalo están dentro del mismo intervalo. Eso quiere decir que se mapee el intervalo AB. ¿Cuál es el intervalo aquí? Pues es 0, 1. Entonces, los valores de g de x deben estar contenidos acá. Es decir, los valores en el eje vertical deben estar contenidos entre un 0 y un 1 también. Y efectivamente lo está. Miren, los valores de la función arrancan de aquí y llegan hasta acá, hasta aquí. Ujú. Entonces están contenidos entre 0 y 1, y eso es lo que quiere decir esta condición. Están contenidos en AB. Bueno, entonces, ¿dónde está el punto fijo? Porque me dice el teorema que g de x tiene un punto fijo, ¿no? Se satisfacen las dos condiciones. Aquí, pues efectivamente el punto fijo está aquí, miren, en el origen. El 0 es igual a 0 en ese caso. Y pues sí, efectivamente la función tiene un punto fijo en 0, 1, cerrado. Bien, si adicionalmente la derivada, el valor absoluto de la derivada es menor o igual que un número k, ¿verdad? Con k siempre entre menor que 1 y mayor que 0, es decir, entre 0 y 1 o contenido en el abierto 0, 1, existe en AB. Si esta derivada
existe y además en AB abierto y satisface esta condición con este valor siempre menor que 1 y mayor que 0, pues entonces, y eso ocurre para todo x que esté en AB, entonces el punto fijo es único. Eso es lo que afirmo. Entonces no hay otro, si esa condición se da. Este es el teorema de punto fijo. Y pues es muy útil y sobre todo para el caso de que nos ocupa de calcular los ceros de una función de una variable, pues también. La demostración del teorema. Bien, en el caso de existencia, pensando en que vamos a excluir lo que pasa en los extremos, ¿no? Es decir, porque si pasa esto, o si pasa esto otro en B, pues entonces ya no hay nada que demostrar, ya tenemos el punto fijo, ya sea este, o bien sea este, o ambos. Entonces ya no hay nada que demostrar. Así que vamos a excluir eso y consideremos esta función auxiliar con g de x continua en el dominio que estamos dando. G de x es la funcioncita que queremos, de la que queremos saber si tenemos un punto fijo o no. Entonces consideramos la función auxiliar f. Bien, pues entonces, excluyendo estas ocurrencias, estas situaciones, pues porque si no las excluimos, pues ya tendríamos el punto fijo y ya no hay nada que demostrar. Entonces, excluyéndolas, tenemos que f de a debe ser positivo y f de a debe ser negativo, porque, porque g de x mete el intervalo AB en AB. Eso es lo que acabamos de decir aquí. La función g mete este intervalo en este otro, en el mismo, más bien. Así que por esa razón f de a debe ser positiva y f de b debe ser negativa. Y el teorema de Bolzano asegura que entonces tenemos un punto interior, es decir, en el abierto, donde f de x se anula. Y pues ya lo tenemos, ¿no? F de x se anula, entonces g de x es igual a x. Y por lo tanto existe el punto fijo para g. Bien, esa es la existencia. La unicidad. Supóngase que x es distinto, que tenemos dos puntos, x y y, que son puntos fijos de g. Que tenemos dos puntos fijos de g, distintos, ¿verdad? Bueno, entonces el teorema del valor medio, nos asegura lo siguiente, que el valor absoluto de la diferencia de x menos y de esos dos puntos, pues como son puntos fijos, entonces sustituyo a x por g de x, porque es un punto fijo, y y también es un punto fijo, entonces lo pongo como g de y. Y esta diferencia pues se convierte en esta otra, en esta que tenemos aquí, valor absoluto. Usando el teorema del valor medio, entonces tenemos que esta diferencia debe ser igual a g', es la derivada, evaluada en un punto xi entre x y y. Recuerden eso, recuerden el teorema del valor medio, eso lo vimos ya antes, por x menos y. Y pues eso nos dice que, y tomando en cuenta de que se satisface la condición de que el valor absoluto de g' en cualquier punto de x siempre es menor o igual que un valor k, un valor numérico que está entre 0 y 1, es decir, es mayor que 0, menor que 1, y por la diferencia que está intacta, no la hemos tocado. Pero como esto es menor que 1, entonces esto es menor que x menos y, es decir, que esta diferencia, nada más. Y por lo tanto, si ahora nos fijamos en que aquí tenemos una igualdad, perdón, si tenemos que esta diferencia finalmente es menor que la misma diferencia, tenemos una contradicción. Pues, y esa contradicción nos hace afirmar que entonces nada más tenemos un solo punto, el punto fijo es único.
Ujú. La idea del algoritmo, bueno, ese es el teorema. Ahora, vamos a usar el teorema del punto fijo para el algoritmo de cálculo del mismo punto fijo. Ujú. Bueno, entonces vamos a tomar un punto inicial, x0, que esté encerradito aquí, en el intervalo AB. Y vamos a evaluar la función en ese punto, a la función g de x. Para generar uno nuevo, de esta manera, miren, evaluamos g en x0 y a eso le llamamos x1. Bien, ahora evaluamos g de x en x1 y a eso le llamamos x2. Y así nos vamos, repetimos el procedimiento. De esta manera generamos otra sucesión de puntos, que es x0, el punto inicial, después x1, que está dado como el valor de g en x0, después tomamos x2 como el valor de g en x1, tomamos x3 como el valor de g en x2 y así sucesivamente y llegábamos a la fórmula genérica de xn igual a g en xn menos 1, con la idea de que exista convergencia al punto fijo que es x igual a g de x. Esa idea no siempre se cumple, no siempre, o sea, esperamos que haya convergencia. Hasta ahorita hemos simplemente dado la idea de cuál es la idea, hemos dado la idea sobre el procedimiento, pero no nada más. El procedimiento a veces funciona. ¿Mm? Aquí tenemos un caso, aquí tenemos ese punto fijo, aquí está dado, y comenzamos de por acá, ¿no? Cerca de, atrás de menos 0.5. Y comenzamos, vamos a la función. Fíjense, estas rayas que pongo aquí, esta está, esta está de sobra. Estas rayas punteadas que pongo aquí indican el valor de x y el valor de la función que está dado aquí. Ujú. Está representado aquí, este es g de x. Ahora, debo, debo obtener, este es x0, entonces debo generar x1. ¿Dónde está x1? Ah, x1 pues simplemente me llevo a este valor hasta la recta x, porque sé que aquí la recta x manda x a x. Ujú. Y por lo tanto entonces acá tengo x1, nomás que no lo estoy dibujando. Pero continuando esta recta punteada roja que está aquí hacia el eje, aquí está x1. ¿Y qué me dice después? Ah, pues que tengo que formar a x2 ahora evaluando a g en x1. Recuerden, x1 está aquí, entonces evalúo a g en x1, que es llegar a este punto nuevamente. Y ahora debo encontrar el valor de g. Ah, pues otra vez hacemos lo mismo, me voy a la recta x y esa recta como x mapea x a x, y a y, a z, etcétera, 3 a 3, entonces quiere decir que está aquí el punto x2. Evalúo en g en x2 y así sucesivamente. Entonces lo que nos están escribiendo son las líneas que llegan hacia el eje para definir los puntos de la sucesión. Simplemente se está dibujando la línea que va a reflejar la función, el valor de la función en el eje, en la recta y igual a x. Y venimos para acá y así nos vamos a la recta, venimos a la función, nos vamos a la recta, venimos a la función, bueno, etc. Entonces aquí parece como que sí va a funcionar la idea del método. Pero no siempre, acá no funciona. Miren, partimos, en este caso, así al menos gráficamente, visualmente, no esperamos convergencia porque venimos aquí a la función, partimos de aquí, este es x0, entonces venimos hacia la recta, acá abajo tenemos a x1, evaluamos a la función, venimos a la recta, aquí abajo tenemos x2, venimos a la función,
etcétera. Vean cómo ya aquí ya nos manda lejos. Ya no hay convergencia aquí. Al menos visualmente no la esperamos. ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno, pues tenemos estas condiciones para la convergencia del punto fijo. Eh, ya vimos el teorema. mm, ya vimos el teorema y entonces, pues son las mismas condiciones para lograr la convergencia del método de punto fijo. Entonces, supongamos que se dan las condiciones para la existencia y unicidad del punto fijo, el teorema que vimos en AB. Es decir, la función g es continua en el intervalo considerado. eh, G de x mete el intervalo AB en AB. Y G' existe y además el valor absoluto de G es siempre un K, donde K es menor o igual que 1 para todo X que está en A. Entonces, aseguramos que para todo punto inicial en x0, todo punto inicial x0 que esté en AB, la sucesión de puntos generada por el método de punto fijo dado ya anteriormente converge al único punto fijo x. Bien, la demostración pues se da así. Sea x, pues el punto fijo, x igual a g de x, el punto fijo de g, y x0 que esté en el punto, es el punto inicial del intervalo, y generamos entonces la sucesión de la forma que ya hemos descrito. Vamos a calcular el error, es decir, la enésima iteración, ¿qué error tiene comparada con la solución exacta? Bueno, pues entonces x es el punto fijo, ¿de acuerdo? De manera que, pues entonces a x lo podemos sustituir por g de x. Y xn está generado por el método descrito anteriormente, de manera que es g en xn-1. Y nuevamente, usando el teorema del valor medio, tenemos que esta diferencia, el valor absoluto de esta diferencia se puede escribir, bueno, de hecho aquí está dada. Esta diferencia entonces se puede escribir usando el teorema del valor absoluto así. Y bueno, y ahora usando una de las condiciones dadas, que este valor siempre está acotado por un número k, que es menor que 1, mayor que 0, tenemos esta desigualdad. Bien, pero aplicando la misma idea a esta diferencia, pues tendremos lo siguiente. Entonces x por x menos x menos sub n menos 1 es otra vez pues el punto fijo, que es el de aquí, este valor xn-1 es g en xn-2, y volvemos a usar el teorema del valor medio y volvemos a tener esta expresión, esta desigualdad. Y así nos vamos. Entonces, esto lo sustituimos aquí y tendremos que es menor o igual que el valor absoluto de x menos xn es menor o igual que k cuadrada por esta cosa de aquí, esta diferencia. Y así nos vamos hasta llegar a esto, esta desigualdad que tenemos aquí. Entonces aquí es la primera que acabamos de obtener acá. Después es la que le estaba platicando, k cuadrada por el valor absoluto de x menos xn menos 2. Y así llegamos hasta k a la n por el valor absoluto de la diferencia de x menos x0. Y pues tomando en cuenta que k es menor que 1, tendremos que el límite de esta expresión, de este valor absoluto, cuando n va a infinito, pues como esto está acotado, esto es, y aquí tenemos k a la n, pues entonces tenemos que el límite es 0. Y eso muestra la convergencia para cualquier valor x0 que esté en AB. Eso muestra que el método de punto fijo va a tener convergencia. De hecho, hasta podemos calcular
¿Cuántas iteraciones necesitamos para alcanzar la convergencia dada de antemano, la epsilon? Bien, observen que x menos x0 está acotado, como yo les decía, b menos a es menor siempre que b menos a. Entonces, esta ecuación, esta condición, la condición que tenemos aquí aparece, se puede escribir así: x menos x n es menor o igual que k la n por b menos a. Y estas son cosas conocidas, de manera que, o sea, k la n, lo único que no conocemos aquí es n, pero b ya sí, y k también debemos conocerlo para poder dar un cálculo del número de iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia. Bueno, el algoritmo de punto fijo pues es muy parecido al algoritmo de Newton. Cambia un poco, nada más. Entonces el input tenemos aquí la función g, tenemos a x0, el valor inicial, la tolerancia y el número máximo de iteraciones. En eso es casi es idéntico, salvo el valor de g, que es ahora otra cosa, otra función. Y de la salida, pues lo mismo, una solución aproximada para x o bien el mensaje de fallo. Bueno, la iteración, el algoritmo es otra vez hacer EJ igual a 1 y mientras J sea menor o igual que Nmax, hacer los pasos del 3 al 6. El paso 3 cambia aquí, es la diferencia con el Newton. Ahora hacemos X igual a G de X0. Probamos lo mismo, las mismas condiciones se dan, actualizamos igual y es las condiciones, las mismas ideas que estaban establecidas para el algoritmo de Newton. Bien, aquí tenemos ya la función, nuevamente ahora se llama punto fijo y está aquí la función g, xi es la aproximación inicial. Pues es la tolerancia y el número máximo de iteraciones. Y aquí tenemos variables locales. Y pues es la misma, las mismas líneas casi, salvo esta. Bueno, vamos a usarlo. Vamos a dar un ejemplo. Determinar el punto fijo que la función g de x igual a coseno de x tiene en 0 y 1, que sí lo tiene. Aquí se muestra, miren, esta es la función coseno, viene aquí, entre 0 y 1, nada más. Y entre 0 y 1, pues efectivamente, esta es la función y igual a x, que se grafican ya, he dicho cómo, encerrándolas aquí en llavecitas, separadas por comas. Bien, y aquí tenemos el punto fijo. Sí lo hay. Sí lo hay. Y pues efectivamente el algoritmo trabaja. Es decir, el algoritmo que construyo aquí trabaja. Bien, entonces lo ejecuto primeramente, ¿verdad? Para saber si tiene un error o no, sintáctico. No tuvo ningún error porque pues no me lo hizo saber. Supongo que está bien y efectivamente sí está bien. Lo aplico a la función coseno directamente. Aquí está la función coseno definida en esta es su entrada. El punto inicial lo tomo como menos 0.5, el número epsilon lo tomo como 10 a la menos 3 y con 100 iteraciones. Bien, entonces, pues aquí lo tenemos. Efectivamente, la solución aproximada es 0.73, etc. Aquí está. Bueno, otro ejemplo, un contraejemplo más bien. Entonces, repetir este problema para cuando g de x es ahora 1 menos x cuadrada. Aquí esto debe ser x cuadrada. Permítanme, vamos a poner el valor de x cuadrada.
X cuadrada, listo. Bien, en este caso lo aplicamos tal como lo hicimos en el anterior, en el ejemplo anterior. Ujú. Aquí tenemos 1 menos x cuadrada, la función. Este es al cuadrado. No, pues no lo queremos al cuadrado, perdón. Aquí nada más 1 menos x al cuadrado. Pues nos dice que el número de iteraciones se excedió. No tenemos iteraciones, a pesar de que le puse 1000 iteraciones, ¿eh? O sea, le ponemos 10.000 porque creemos que sí lo va a alcanzar. Pues no, no lo alcanza, no lo alcanza. ¿Por qué razón no lo alcanza si sí lo hay? Aquí tenemos la función otra vez, este es x y esto es 1 menos x al cuadrado. Aquí está el punto fijo, sí existe. Pero el método de punto fijo no nos da, aparentemente no nos da convergencia. Pues la razón se radica en esto, miren, en que la función g' de esta cosa no satisface las condiciones del teorema que acabamos de ver. Es decir, no tenemos esta condición. Sí existe la derivada, pero no satisface esta condición con k menor que 1 y entre 0 y 1. Eso, ¿no? Esta condición que estoy aquí llegando hasta por acá, o sea, subrayándolos en estas dos partes, no la satisface. Y pues entonces, ¿qué hacemos en casos como estos? Si insisten ustedes en obtener un punto fijo y usar el método de punto fijo, bueno, pues la recomendación es esta. Hay que escribir la ecuación x igual a g de x, aquí está, para nuestro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos x igual a g de x. Aquí la tenemos. Esto que estoy iluminando es g de x. Entonces, x igual a g de x. La ecuación generada es la que ahora ilumino. Esta ecuación entonces puede escribirse en otra forma de tipo punto fijo, de tipo punto fijo. Es decir, de muchas maneras, como digo aquí. Por ejemplo, miren, usando el hecho de que, bien conocido, de que 1 menos x cuadrada es este producto, pues entonces tendremos que la ecuación que nos interesa puede escribirse así, haciendo un poquito de álgebra, ¿sí? dividiendo, dividiendo entre 1 más x y luego despejando esta x que tenemos acá, puede escribirse así. De manera, es decir, aquí tienen otra forma con la misma ecuación, se está formando otra forma, estamos tomando otra función g de x, ¿verdad? Otra función g, que es esta, el 1 menos x entre 1 más x. Aquí lo digo. Así que si tomamos esa función como una nueva g de x, entonces podemos obtener la solución, ya que en ese caso la función g' tiene esta gráfica, observen, y por lo tanto en el abierto es menor que 1, siempre en valor absoluto, siempre es menor que 1. Y pues entonces satisface la condición. Y en efecto, si ustedes, si ustedes usan esta nueva función, van a ver que tenemos la solución aproximada en punto 61, que es exactamente lo que nos da, donde vemos o donde visualmente se aprecia el punto fijo para este caso. Podemos darle menos, mil iteraciones son muchísimas. Vamos a darle 100 y nuevamente de todas maneras lo alcanza. Vamos a darle 10 o pues aquí tenemos un problema en el código y quiero saber dónde está. A ver, vamos a ver. Sí, es este el problema. El problema es, a ver, miren,
le decimos que mientras j sea menor o igual que nmax, haga esto. Aquí se termina. Pero le decimos, si j es mayor o igual que nmax, entonces imprime. Lo que tenemos que hacer, y perdón por esto, pero hay que cambiar aquí y poner un mayor nada más. Tenemos que, no mayor igual. Entonces tenemos que compilar de nuevo este código. Listo, ya está. Y ahora vamos a calcular de nuevo el ejemplito, ¿no? Con 10 iteraciones, así la dejamos igual. Y observen, ¿no? O sea, se corrigió. El problema era ese nada más. Con 9 iteraciones, obviamente creo que vamos a tener problemas. Estábamos en el límite. Uh-huh. Entonces con 9 ya no se puede. A partir de 10 el método funciona. Bien. Eh, bueno, ya por último, nada más permítanme decir que el método de punto fijo funciona, se usa también, puede usarse y se usa para calcular los ceros de una función f de x o para calcular soluciones de la ecuación f de x igual a cero, como lo hicimos con Newton, pero acá hay que reescribir en esta forma la ecuación f de x igual a cero, tal como lo reescribimos aquí, ¿no? Al pasar de esta a esta otra. Y podemos reescribir esto, una ecuación f de x igual a cero en una forma de punto fijo, con una función g, y usar el método de punto fijo. Muy bien.